La familia de Carlos IV. Francisco José de Goya Lucientes, nacido en Fuente de Todos, Aragón, España, 30 de marzo de 1746 y fallecido en Burdeos, Francia, el 16 de abril de 1828. Un pintor que comenzó siendo pintor rococó, recargado, un estilo pictórico y arquitectónico muy conocido, que es un poquito recargado, pasó al neoclasicismo después y terminó en el prerromanticismo. Muy interesante la pintura de Goya, algunas de las más conocidas de él son la más desnuda, la más vestida, y esta pintura es una pintura grande, yo tenía mucho interés en verla por las características que les voy a mencionar después, y que la primera vez que estuve en el Museo del Prado, pues la vi así, la vislumbré pasando frente a un salón, pero después no encontré el salón. No lo encontré y lo busqué por todas partes y no lo encontraba. Y decía, caballero, ¿dónde yo vi la pintura de la familia de Carlos IV? Bueno, pues no pude. La segunda vez la busqué un poquito más detenidamente y me di cuenta que era un salón que tenía una sola entrada. Y la primera vez yo lo busqué por la parte de frente, fue cuando lo vi así de pasada, y la segunda vez me desorienté y lo busqué por la parte de atrás y no pude dar con él. Es algo que pasa también. Bueno, Goya es uno de mis pintores preferidos. Yo diría casi que mi pintor preferido, sí. Pero tengo también ahí algunos, un par de ellos un poco llamativos, españoles también, la mayor parte de ellos. Pintó Los desastres de la guerra, una serie que es casi un reportaje de las atrocidades de la guerra de independencia contra el dominio de Bonaparte. Una serie maravillosa. Además pintó otras pinturas que ya les iremos presentando algunas de ellas en un futuro. Pinturas que están, las pintaba ya en su última etapa, que estaba demente y sordo, las pintaba en las paredes de la quinta donde él vivía, que era una pequeña finca ahí en las afueras de Madrid. Le decían la quinta del sordo porque Goya estaba sordo. Y estas pinturas son, para mí, fantásticas. En este cuadro que está conservado en el Museo del Prado, como ya les decía, Goya retrata a la familia de Carlos IV, rey de España, Carlos de Borbón. Lo interesante es que lo representa con gran realismo y sin atributos reales como era costumbre en esa época. En esa época el rey aparecía con corona en el trono. Aquí no, aquí es una familia, incluso las características con las que lo representa parecen más bien una familia burguesa. Ahí está toda la familia y si ustedes observan bien el cuadro, María Luisa de Borbón y Parma, que era prima segunda del rey Carlos IV, pues aparece ya un poco obesa, pellejuda, vamos a decir así, con un poquito de celulitis. No se observa muy bien, pero cuando se ve el cuadro natural se ve también, y con una cara ajada. Ella era famosa por, bueno, famosa por varias cosas, pero una de ellas era por haber sido amante de Godoy, un palafrenero, o sea que fue un noble, pero que un noble fue ensalzado por ellos y elevado hasta príncipe de la paz y a cargos importantes en España. Y el rey, bueno, pues no le pintan los cuernos aquí, pero le pintan una cara de viejo cansado que no es fácil también, ¿eh? En el centro, María Luisa de Parma Borbón, dándole la mano a su hijo Francisco de Paula, el pequeñito que está en el mismo medio, y a nuestra izquierda, el primero que vemos es el infante Carlos, un poquito retirado atrás, y delante de él, Fernando. Fernando, en ese momento, era infante de España, hijo del rey, heredero de la corona. Fue el futuro rey, o sea, en ese momento era el futuro rey, fue el rey Fernando VII, alias el deseado y uno de los tiranos más, digamos, importantes que tuvo España. Fue un verdadero tirano, un individuo que prometió mucho, engañó a todo el mundo y después, bueno, pues hizo lo que le dio la gana. Fue padre de Isabel II. La tuvo, como les voy a decir como dato curioso, con una sobrina de él. Una sobrina, hija de una hermana, y entonces, bueno, pues eran de la misma familia, ¿no? Y tuvo a Isabel II y a su hermana. Isabel II, a la muerte de Fernando, debía haberse constituido en reina de España porque él había abolido la ley sálica, que era la ley que establecía que la herencia solo podía ser por parte de varón. Y entonces, Carlos, que es el que está atrás de él, un poquito atrás del más pequeño, se consideró que no, que él debía ser el futuro rey de España. Y entonces, bueno, pues Carlos comenzó una guerra contra su sobrina Isabel, que era una pequeñita, una niña aún, y que tenía una serie de individuos que la respaldaban. Y Carlos se vinculó mucho a la iglesia, fueron las famosas guerras carlistas, primera y segunda guerra carlista, que fue derrotado Carlos, bueno, terminó la segunda guerra carlista con el matrimonio de Isabel II con uno de sus tíos, que no está en este cuadro, no había nacido todavía posiblemente, que no voy a meterme en los chismes de la familia real borbónica de España, pero al parecer tenía sus preferencias que no eran precisamente hacia Isabel, e Isabel, bueno, pues tuvo también sus aventuras extramatrimoniales bastante famosas. El complejo vitamínico B es un conjunto de sustancias, no todas vitaminas, que comparten una serie de características entre ellas. Ya lo habíamos dicho, pero solamente estoy recordándolo.
Todas las vitaminas del complejo B comparten varias características comunes. La primera de ellas es ser hidrosolubles, ya se disuelve en agua. Ya habíamos visto que la vitamina A no es hidrosoluble, ¿eh? Ya veremos que A, D, E y K no son hidrosolubles. B y C son hidrosolubles. Bueno, pues todas las vitaminas del complejo B son solubles en agua, se disuelven en agua y por eso se eliminan por la orina con gran facilidad. No se almacenan. Esto, usted puede tomar una carretilla de vitaminas del complejo B y la va a orinar. ¿Cuál es la excepción? La excepción es la vitamina B12, que sí se almacena. Pero las demás no, las demás se van a eliminar con frecuencia, porque eso es importante que se consuman alimentos ricos en vitaminas del complejo B con una frecuencia, si es posible diaria, mejor. De lo contrario, uno con una frecuencia, por lo menos, no menos de 3 a 4 veces por semana, no menos de. ¿Por qué? Porque las vitaminas del complejo B, como son hidrosolubles, el riñón se encarga de ellas y desaparecen. Otra característica es que si hervimos los alimentos que contienen vitaminas del complejo B, estas vitaminas pasan al agua de cocción. Y entonces, ¿qué hacemos? Las hervimos, la vitamina pasa al agua, botamos el agua, nos comemos el alimento y no consumimos vitamina B. Por eso, si usted va a hervir alimentos que contienen vitaminas del complejo B, tómese también el agua. El agua esa puede hacer un caldo, puede hacer una crema, puede hacer algo, pero tómese, porque es la manera de que usted tiene de adquirir estas vitaminas que pasaron del alimento al agua donde los hirvieron. Otra de ellas es que tienen una relación con el metabolismo bien amplia. Las vitaminas reconocidas actualmente como parte del complejo B son la tiamina, vitamina B1, la riboflavina, vitamina B2, la niacina, vitamina B3, el ácido pantoténico, que entonces a veces le dicen, este medicamento, esta sustancia ya tiene, estas cápsulas tiene vitamina del complejo B y ácido pantoténico. Es una redundancia, el ácido pantoténico es parte del complejo de la vitamina B, ahí está incluido. Es la vitamina B5, piridoxina, B6, saltamos la B4, lo que hemos hablado anteriormente, algunos de ellos desaparecieron de estos grupos. Biotina, también llamada vitamina B7 y también llamada vitamina H. Verán también, este medicamento, estas cápsulas contienen vitaminas del complejo B y vitamina H. Es lo mismo, la vitamina H es la vitamina B7, así que no tiene sentido. Ácido fólico, vitamina B9. Cobalamina, vitamina B12, o sea, todo el mundo más o menos lo conoce, que recuerden es la única que se almacena en el hígado. Otras sustancias que también están incluidas en el complejo vitamínico, pero que no son vitaminas porque no, su estructura química no es la estructura de las vitaminas, son el inositol, considerado antiguamente vitamina B8. Es un compuesto polialcohólico de las membranas celulares y de otras estructuras importantes. Importante es un nutriente importante para la vida, pero no es una vitamina, no tiene la estructura de vitamina, no tiene las funciones de las vitaminas. Ácido 4-aminobenzoico, que es la antiguamente llamada vitamina B10, que es un compuesto esencial para algunas bacterias. Para los seres humanos no tiene esa importancia. Carnitina, también llamada antiguamente vitamina B11, es una amina, esta sí es una amina sintetizada por el hígado y por los riñones y es responsable de trasladar ácidos grasos al interior de las mitocondrias para su utilización. Su función no es la función de las vitaminas, su función es trasladar ácidos grasos hacia la mitocondria. Hemos hablado de mitocondria. Estamos pensando en hacer un ciclo que se llama un viaje, un tour dentro de la célula para que ustedes vean qué cosa es una célula, qué importancia tiene y la mitocondria desde luego es parte importante, esencial de unas células. Ácido orótico. Ácido orótico es la famosa vitamina B13 también, que incluso se habla que es importante para la utilización de la unión del hierro, se hablaba para la unión del hierro al grupo M y se hablaba también de que podía haber anemias por alcidorecalísticas secundarias al déficit de ácido orótico. Ya yo no voy a hablar de eso hace muchos años, así que parece que no era tan cierto. Vitamina B14, que es una mezcla de vitamina B10 y B11, así que no tiene mucho sentido. Vitamina B14 no existe, es una mezcla, un compuesto que venían unidas la B10 con la B11. Otras vitaminas del complejo B son la B15, B16, 17, 22, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzaremos a hablar de las vitaminas del complejo B y lo haremos en orden según su denominación. La B1 es la primera, desde luego. La tiamina es una vitamina soluble en agua, insoluble en alcohol. Es absorbida en el intestino delgado en dos formas diferentes. La tiamina libre y el difosfato de tiamina. Y en presencia de vitamina C y de ácido fólico aumenta su absorción. Por eso es importante también que la vitamina B1 se consuma con otras vitaminas, porque esto va a aumentar la absorción, va a aumentar la cantidad de vitaminas que ingerimos, que pasa al interior del organismo. Porque recuerden, algo que creo que ya dije una vez, pero lo voy a repetir, lo que está dentro del intestino no está dentro del organismo. El intestino es un tubo, comienza en la boca, termina en el ano,
y lo que está dentro del intestino está fuera del organismo, no está dentro. Su estructura química presenta dos estructuras unidas, un anillo pirimidina y un anillo tiazol. Es una estructura química. Los dos están unidos por un puente que químicamente se llama puente metileno. Fue descubierto en Japón en 1910 por Umetaro Suzuki. No sé si tiene que ver con los fabricantes de las motos, ¿no? Eso habría que preguntárselo a él, y no sé si montó moto alguna vez en su vida. Suzuki. Umetaro Suzuki, que estaba investigando el efecto del salvado de arroz en relación al beriberi. Él vio los pacientes con beriberi, que estos pacientes con beriberi son frecuentes en Asia porque se consume el arroz descascarado y la vitamina B1 se encuentra, ya hablaremos después, vamos a decir después dónde se encuentra la vitamina B1, y entonces él dijo, ¿por qué esta gente tiene beriberi? Estos pacientes tienen beriberi, otras personas no tienen beriberi, y entonces empezó a investigar y descubrió un compuesto, la tiamina, que es la vitamina B1, que resolvía el problema del beriberi. En 1926, Janssen y Donat la aislaron por primera vez del salvado de arroz y la nombraron aneurina, porque observaron que mejoraba los síntomas neuríticos. ¿Cuáles eran los síntomas neuríticos? Los síntomas neuríticos que presentaban estos pacientes eran los síntomas neuríticos del beriberi seco. Y entonces Janssen y Donat dijeron, bueno, pues esta sustancia que aislamos en el salvado de arroz resuelve el problema de los síntomas neuríticos, vamos a nombrarla es decir, sineurina, una sustancia que hace desaparecer los síntomas neuríticos. En 1935, Robert Williams describió su composición química y la sintetizó por primera vez. Hasta aquí había que aislarla. Ahora Robert Williams logró hacerla, formarla, fabricarla en el laboratorio. Y el nombre de tiamina se debe a que su estructura incluye azufre. Cuando todos ustedes ven que dice tío, menos el tío de sangre de la familia, no estamos hablando de árbol genealógico, estamos hablando de sustancias químicas, todo lo que diga tío quiere decir que tiene azufre. Y todo lo que diga amino es porque tiene un grupo amino, un grupo proteico, que ya hemos hablado de eso. Creo que hablamos de eso una vez. Bien, la forma activa de la tiamina es el pirofosfato de tiamina, que actúa como coenzima en el metabolismo de hidratos de carbono y que actúa en el metabolismo del ácido pirúvico y en el ácido alfa-zeta-glutárico. O sea, sin el pirofosfato de tiamina tenemos dificultades para metabolizar los azúcares, los hidratos de carbono. Tenemos dificultades también para metabolizar el ácido pirúvico, que es algo muy importante, sobre todo en algunas formas de metabolismo, porque también de él podemos obtener energía con un proceso de transformación, y es también una coenzima importante para el metabolismo de ácido alfa-zeta-glutárico, que ya hablamos de él cuando hablamos de metabolismo, creo, una vez, pero bueno, un ácido alfa-zeta-glutárico también participa en muchas reacciones metabólicas. Interviene de forma importante en la síntesis de sustancias reguladoras del sistema nervioso. Esto es importante. Interviene en la síntesis de sustancias reguladoras del sistema nervioso como coenzima. Y entre sus acciones tenemos, vamos a mencionar algunas de ellas, que actúa como coenzima en la reacción de formación de acetil-CoA a partir del piruvato. El acetil-CoA, para los que han estudiado un poquito de bioquímica y los médicos, es muy importante porque el acetil-CoA es la parte donde se inicia el ácido el ciclo de Krebs, el famoso ciclo de Krebs que en bioquímica nos hacen aprendernos de memoria. Bueno, pues la acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs y por tanto sin una adecuada cantidad de tiamina pues no vamos a tener una síntesis de acetil-CoA importante, ¿no? Como coenzima también para la transferencia de grupos aldehídos en una serie de síntesis de una serie de compuestos químicos, como coenzima para la formación de cetosas y la síntesis de NAD-fosfato. El NAD-fosfato es uno de los compuestos más importantes en el almacenamiento de energía. Siempre debemos hablar ATP, pero muchas veces el ATP deriva del NAD-fosfato, que las mitocondrias se encargan de eso. Hablamos de eso ya también en el ciclo de células eucariotas. Si no lo recuerdan, bueno, pues allá está también. Y también es muy importante en la síntesis de azúcares como la ribosa y la desoxirribosa. Y si recuerdan algo de esto cuando hablamos también, ya hace tiempo, de estos azúcares, ribosa es la base del ácido ribonucleico, que es la unión de una ribosa con un nucleótido. O sea, la unión de una ribosa con un nucleótido va a formar una cadena, va a formar parte de esta cadena que es el ARN. Y la desoxirribosa, pues es el azúcar que se utiliza para la síntesis del ADN. Si tenemos dificultades con la tiamina, tenemos dificultades en síntesis de ADN y de ARN. Importante, ¿no es verdad? La tiamina es muy importante. Pero como forma activa también participa como coenzima en la conversión del piruvato en acetil-CoA. Ya habíamos hablado de acetil-CoA.
en convertir el 2-oxilutarato en succinil-CoA en la fermentación alcohólica. En nuestro organismo también se preparan alcoholes. En la producción de cetoles, no es que seamos una fábrica de alcohol, vamos a imaginarse de eso. En la producción de cetoles, ya mencionamos, y es la forma que actúa en el sistema nervioso donde se relaciona con la síntesis de sustancias reguladoras del sistema nervioso. Por todo esto, su deficiencia causa una serie de problemas. En resumen, la tiamina es muy importante para el procesamiento de azúcares, sobre todo las que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Eso lo hace importante para la formación de los genes y la síntesis de proteínas, porque recuerden que el ARN mensajero transmite la información al ribosoma, que está formado por ARN ribosomal, y entonces allí le dice al ARN ribosomal que vaya formando la proteína de acuerdo con los aminoácidos que van llegándole. Y estos aminoácidos que van llegando al ribosoma son trasladados por el ARN de transferencia. Y si no tenemos una buena síntesis de ARN mensajero, pues no enviamos el mensaje. Si no tenemos una buena síntesis de ARN ribosomal, pues no fabricamos proteínas. Y si no tenemos una buena cantidad de ARN de transferencia, pues no transportamos aminoácidos. Tendríamos dificultades para la síntesis de proteínas. Si no fuera por la tiamina, vitamina B1. También es importante para la síntesis de sustancias reguladoras del sistema nervioso. Actúa en la formación del impulso nervioso y es muy importante para la utilización de oxígeno por el organismo. Importante la tiamina. La vitamina B1, ¿dónde se encuentra? Bueno, pues principalmente en levaduras, legumbres, cereales integrales, avena, trigo, maíz, frutos secos, huevos, hay mucho vitamina B1 en la yema del huevo, vísceras como hígado, corazón y riñón, carne de cerdo y carne de vacuno. Recuerden, si la hervimos, todo eso pasa al agua, la vitamina, al caldo, así que es mejor asarla o algo de esto y no hervirla. Y si la hervimos, bueno, pues hacer una sopa, sin duda ninguna. En las papas, la papa es rica en vitamina B1. En el arroz enriquecido, no el arroz descascarado. Esto es importante porque habitualmente nosotros comemos arroz descascarado y a mí mismo no me gusta el arroz enriquecido. Le doy un poquito y el sabor no es el mismo, ¿no? Y a mí que me gusta el arroz, pues me gusta el arroz blanquito. Pero bueno, hay que comerlo con carne de pollo, con carne de res o con vegetal. O con hígado, riñón o corazón. En el arroz completo, en las semillas de sésamo, en la harina de trigo enriquecida. Esta sí me gusta. En la hierba mate, bueno, pues los argentinos no tienen problema. Nosotros cuando estamos acostumbrados a tomar hierba mate, bueno, tenemos que comer otras cosas. En el pescado y en las alubias, los frijoles, en leche y derivados, existe, pero en menor cantidad. Recuerden, las fuentes más ricas, levaduras, legumbres, cereales integrales, avena, trigo, maíz, frutos secos, arroz enriquecido, harina enriquecida, patata, etcétera, carne de puerco, carne de res, mencionamos eso. El síndrome clásico de deficiencia se describió en poblaciones de Asia, sobre todo en China y Japón, que tenían como componente fundamental la dieta de arroz descascarillado, que lo habíamos dicho. La ingestión abundante de hidratos de carbono aumenta las necesidades de B1 para el metabolismo. Si a la persona le gusta comer mucho azúcar, mucho dulce, bueno, pues primera tiene el alto riesgo de ser diabético y segunda necesita más vitamina B1 porque la vitamina B1 se utiliza para el metabolismo de hidratos de carbono y desde luego se gasta, todo lo que se usa se gasta y lo que no se usa se atrofia, así que utilice todo moderadamente. El alcoholismo, las diálisis renales, los vómitos frecuentes después de la cirugía bariátrica son factores causantes de deficiencia en personas que se alimentan de forma adecuada, además de los trastornos de nutrición que ya hablamos frecuentes en China y Japón. La cirugía bariátrica es un problema. Usted no tiene voluntad para comer, tampoco va a tener voluntad para dejar de comer, tampoco va a tener voluntad para dejar de comer después que se haga la cirugía bariátrica, que es decir, estrechar el estómago. Y lo que va a hacer entonces es, con cirugía bariátrica, comer y vomitar. Antes comía y no vomitaba, engordaba, ¿no? Ahora come, vomita y baja de peso. No sé, escoja que le gusta más, ¿eh? La tiamina se absorbe por un mecanismo pasivo si se ingieren dosis altas y por un mecanismo activo si existen cantidades pequeñas en la alimentación. O sea, tenemos un relay. El relay dice, se consumió una gran cantidad de vitamina B1, bueno, pues vamos a dejarla pasar libremente, pasa. Ah, la ingestión de vitamina B1 fue escasa, entonces es un mecanismo que dice, déjame recoger toda esta vitamina B1 en el intestino y meterla para dentro del organismo, para que se pueda utilizar. Nuestro organismo es muy sabio. ¿Por qué sea tan sabio? Piense lo que usted quiera, yo tengo mi criterio, usted tiene el suyo y respetamos todos los criterios.
pero indudablemente nuestro organismo es una máquina prácticamente perfecta. Nosotros somos los que a veces la echamos a perder, con mala utilización. Circula, ya no es que pasa, a sangre, circula unida a la albúmina plasmática y se deposita en los músculos y en menor medida en el corazón, hígado, riñones y cerebro. Se deposita, pero una vez depositada también se va disolviendo en agua y se va perdiendo. Recuerden que lo dijimos, no es el depósito que se queda ahí firme para utilizarlo cuando necesitemos, sino que se deposita, está unos días ahí, pero poco a poco se va disolviendo y una parte de ella va pasando hacia el riñón y el riñón la elimina. La tiamina es almacenada entre 9 y 18 días. Por eso usted come tiamina hoy, come alimentos ricos en tiamina hoy, porque no se come la tiamina, se come alimentos ricos en tiamina. Y entre 9 y 18 días después, pues ya perdió esa tiamina. La que no utilizó la perdió, la que utilizó también la perdió. Por eso no hay que tomar tiamina diariamente. No es imprescindible, pero se debe tomar con frecuencia porque mientras con mayor frecuencia usted ingiere alimentos ricos en tiamina, pues mayor posibilidad tiene de mantener una cantidad de tiamina adecuada en el organismo. El depósito total de tiamina en el cuerpo alcanza hasta 30 miligramos aproximadamente. 30 miligramos, ¿qué es eso? ¿Cuánto te pesa? 80 kilos. Imagínese 30 miligramos, usted son tiamina. Una cantidad ínfima, pero suficiente. ¿eh? La deficiencia leve que puede producir irritabilidad, fatiga y dolor de cabeza. Una deficiencia más importante se manifiesta con distintas combinaciones de neuropatía periférica, trastornos del funcionamiento cardiovascular y disfunción cerebral. La afectación cardiovascular, beriberi húmedo, que se presenta en muchos pacientes con falta de tiamina, consiste en insuficiencia cardíaca congestiva. Se va llenando de líquido porque el corazón funciona mal, porque no tiene energía, le faltan muchas cosas que él necesita, no produce la suficiente cantidad de proteína, entonces empieza a funcionar mal. Aumenta la retención de agua por el riñón, nos llenamos de líquido y la resistencia vascular periférica disminuye y esto es lo que se conoce como beriberi húmedo, una forma de insuficiencia cardíaca. En el caso del beriberi seco, ¿qué es lo que predomina? La polineuritis. El corazón no funciona tan mal, va tirando, pero aparece una polineuritis y síntomas cerebrales porque la deficiencia fundamental está a nivel del cerebro. En el húmedo, edema y fallo cardíaco. En el seco, polineuropatía y enfermedad cerebral donde aparece nixtamo, que es el temblor del ojo. Aparece oftalmoplejía, es decir, pérdida de la actividad de los músculos oculares, ataxia, es decir, trastornos para la coordinación de movimientos, trastornos para caminar, y esto es lo que se conoce como encefalopatía de Wernicke, nixtamo, oftalmoplegia y ataxia, que es causada por el déficit de vitamina B1, tiamina. También aparecen alucinaciones en estos pacientes, alteración de la memoria reciente y confabulación, que es la psicosis de Korsakoff, que es la otra forma clínica cerebral. Alucinaciones, alteración de la memoria reciente y confabulación. Empezamos ahí. Y esto es la llamada psicosis de Korsakoff. Una cosa importante, a veces los ancianos no ingieren la cantidad suficiente de vitamina B1 y pueden aparecer manifestaciones cerebrales y le echamos la culpa a la edad. Sí, no me miren tanto, yo soy un anciano también, tengo que reconocerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces tenemos que suministrarle a los ancianos las vitaminas necesarias o en los alimentos o como suplemento dietético. El síndrome de deficiencia responde a tiamina parenteral en 24 horas. Se la ponen ahí intramuscular y en 24 horas el paciente está perfectamente bien, se le quitan los síntomas. Pero si es crónico, si es parcial o totalmente irreversible, eso puede pasar también. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la cantidad de tiamina en el cuerpo es muy baja y ya ha habido daños metabólicos que no son fáciles de reparar. El exceso de vitamina B1 se elimina por la orina sin problema. No importa que usted consuma mucha vitamina B1, se va a eliminar sin problema. Con dosis intravenosas mayores de 400 miligramos por día aparecen síntomas. Fíjense, la dosis intravenosa no puede ser excesiva porque aparece el letargo, el cansancio, trastornos de la coordinación de los movimientos, la ataxia que ya habíamos hablado, y disminuye la motilidad del tubo digestivo con un estreñimiento marcado. Entonces empezamos a echarle la culpa. Tiene ataxia, la ataxia es causada por el déficit, estamos poniéndole poco, vamos a ponerle más, y el paciente empeora. Algunas sustancias también inhiben la tiamina, entre ellos tenemos la piritiamina, que es un análogo de la tiamina que desplaza la tiamina y puede producir parálisis, una sustancia que si usted la consume, pues puede aparecer una alteración por déficit de tiamina. La tetrodotoxina, muy importante, una neurotoxina que está presente en el pez globo, famoso pez globo, y en otros animales marinos. Entre ellos en el paquito portugués también está presente. Y en algunas bacterias marinas. ¿Qué hace? Libera la tiamina de las membranas de las neuronas, bloquea los canales de sodio en las fibras nerviosas, bloquea la conducción nerviosa e inhibe la absorción de sodio, causa trastornos neurológicos.
la tetrodotoxina, repito, presente en el pez globo y en algunos animales y bacterias marinas, y es la causa de una intoxicación muy importante, pues puede producir síntomas neurológicos, por bloquear los canales de sodio, liberar la tiamina de las membranas de las neuronas, o sea, las neuronas no tienen tiamina, e inhibir la absorción de sodio, sobre todo también en las neuronas. La tiaminasa es una antivitamina que rompe el enlace que tiene la tiamina, el enlace que hablábamos, dos anillos unidos, lo va a romper y entonces la tiamina no puede ejercer su acción. La tiaminasa se encuentra en alimentos crudos como el pescado de agua dulce, el sushi, cuidado, ahí hay tiaminasa. En las carnes de los pescados de agua dulce, no estoy hablando mal del sushi, estoy hablando de que puede haber esta antitiamina en la carne cruda de los pescados de agua dulce, no en los pescados de agua marina. En el té también hay tiaminasa y en el café también hay tiaminasa. Son cantidades pequeñas, ¿no? Y la tiaminasa también es sintetizada por las bacterias intestinales, así que tenemos que tener cuidado con estas sustancias que la contienen porque pueden desplazar un poco de tiamina. En una dieta normal no son un problema, pero cuando una dieta es pobre en tiamina, pues puede aparecer una deficiencia con mayor facilidad. Otros alimentos localizados en algunas regiones geográficas pueden interferir la acción de la tiamina y entre ellos unos gusanos que sirven de alimentación en Nigeria. En algunos países del mundo se consumen gusanos, no solamente en Nigeria ni solamente en África. Bueno, en México se consumen también. Y el gusano algunos gusanos, sobre todo estos gusanos que estoy hablando de Nigeria, pues pueden interferir en la acción de la tiamina y producir síntomas de deficiencia de tiamina, aún con alimentación normal. El alcohol inhibe la absorción de tiamina y eso se une a la malnutrición de los alcohólicos para explicar la polineuritis alcohólica, que necesita de tiamina, inyecciones de tiamina, para mejorar y desde luego parar la ingestión de alcohol. También se piensa que en los diabéticos existe deficiencia de esta vitamina y esto contribuye a los síntomas neurológicos de la enfermedad, a la polineuritis diabética. Como dato curioso, Beri, en idioma singalés, en Sri Lanka, que fue donde se comenzó a hablar de esta enfermedad, Beri significa no puedo. Y parece ser que lo decían los pacientes con deficiencia, los pacientes que empezaron con la deficiencia de vitamina B12, tenían que hacer esto, hacer lo otro, caminar, decían, no puedo, no puedo, no puedo, Beri, 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 Beri. Y ahí apareció el nombre de la enfermedad, Beri, Beri, el nombre de la deficiencia de tiamina. Bueno, con esta anécdota terminamos el programa de hoy y entonces nos veremos en el próximo. Hasta entonces.